repasando, ¿verdad? Lo que vamos a estudiar. Perfecto. Voy a sacar esto a un costado para poner ahora mi Biblia. Hoy vamos a terminar lo que es el capítulo 1 de Filipenses. Entonces, buscamos en nuestra Biblia el capítulo 1 de Filipenses. Recordamos que es una carta que escribe Pablo desde la cárcel, y a pesar de que estaba en la cárcel, la palabra no se detuvo, ¿verdad? Vamos a estar compartiendo de nuevo pantalla. Quiero que repasemos aquí un poquito para que entendamos lo que vamos a leer. Repasamos, dice ahí, el capítulo 1 nos habla de proclamar a Cristo correctamente. El propósito sobresaliente es proclamar a Cristo correctamente. ¿De qué forma? Siendo fieles en el sufrimiento, hemos visto en la primera clase. La segunda clase, hemos visto fieles en el anuncio del Evangelio, y ahí están las tres características. Si repasamos, fiel en el sufrimiento, la adversidad promueve tres características: promueve el avance del Evangelio, promueve y produce coraje en los compañeros. Cuando hablamos de fieles en el anuncio del Evangelio, cumplimos correctamente en el Evangelio. Como correcto, mensaje correcto, también combatió unánimes la doctrina del Evangelio. Y el Señor da coraje para presentarlo ante los opositores. Hoy vamos a ver y terminar con el capítulo 1, fieles hasta la muerte. Y leemos del versículo 10 hasta el 26. Entonces leamos esa porción. A ver, ¿quién puede leer, por favor, Filipenses 1, del verso 10 hasta el 26? A ver, ¿alguien que lea la lectura? Luisito. Leo. Dale, bueno, dale, Martín, dale. Leo. Dale. Del 10 al 26. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque ambas cosas estoy puesto en estrecho,
teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, mi presencia otra vez entre vosotros. Perfecto. Gracias, hermano Castillo. Ok. Acá tenemos entonces este cuadro y ahora estamos viendo fieles, fieles hasta la muerte, fieles hasta la muerte. Y es notable porque aquí en el versículo dice que proclamamos, cuando proclamas a Cristo, uno es fiel a cumplir tu ministerio y tu fe hasta que el Señor nos lleve a su presencia. Esto es lo que pasó con el apóstol Pablo. Acá hay un cuadro comparativo de lo que él sentía. Por un lado dice, permanecer aquí, ¿cuál es la ventaja? Es una residencia temporaria, pero partir para estar con Cristo es una morada permanente. Permanecer aquí hay sufrimientos combinados con gozo, pero si tenemos que partir, hay un gozo permanente. Permanecer aquí es estar ausente del Señor, en el sentido que nosotros necesitamos, a través de la oración, de este encuentro especial de parte nuestra, necesitamos, eh, digamos, para poder conectarnos con el Señor. Pero si llegamos a estar, el Señor nos lleva a su presencia, ya vamos a estar con el Señor para siempre. Permanecer aquí es una lucha. En cambio, cuando uno parte es una celebración permanente. Permanecer, hay responsabilidades por terminar, pero cuando uno parte a la presencia del Señor, seguimos sirviendo al Señor, pero ya sin dolor, ya sin dolor. Ahora es notable, hermanos, porque nos cuesta a nosotros pensar muchas veces en la partida, ¿verdad? Yo, por ejemplo, tengo que reconocer que tengo la seguridad que el Señor me va a llevar porque por su gracia Él me perdonó y me adoptó como su hijo. Y tengo la seguridad, como dice en esta columna del lado derecho, partir para estar con el Señor es mucho mejor. Pero aún sigo teniendo en mí este cuerpo, este ser terrenal, en la cual está el alma, con su apego de la familia, y uno piensa, si yo parto, ¿cómo van a seguir el sustento, la nieta, las hijas solteras, cómo será para encauzarle? O sea, mi preocupación todavía sigue ahí porque tengo todavía esta naturaleza terrenal. Uno no quiere si llegamos a partir, hay esta gran ventaja. Ahora Pablo dice ahí el verso 20, y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. El deseo a Cristo de ver en la vida y en la muerte.
Era Cristo, era su razón de vivir, dice el verso 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo vamos a ir desarrollando. En tercer lugar, lo que vamos a ver en esta noche es un gran dilema. Lo que él no podía definir. Si yo me quedo, estoy contento porque voy a seguir con ustedes, voy a seguir predicando el Evangelio, voy a seguir cumpliendo con la misión que el Señor me ha dado, de la cual disfruto. Pero si tengo que partir, muchísimo mejor, no sé cuál escoger. Y una gran decisión. Sí. ¿Pregunta? Quieren preguntar, no hay problema. Y una gran decisión, servir para la gloria de Cristo. Esa era la decisión que él finalmente tomó. Entonces vamos desarrollando esos puntos y tiene que ver primero con el gran deseo, un gran deseo. ¿Cuál era el gran deseo? Era magnificar a Cristo, ya sea por vida o por muerte. Es notable que ahí el verso 20 dice, conforme a mi anhelo. Esa palabra anhelo, como está ahí escrito en el griego, tiene que ver con vigilar con la cabeza extendida. Es como que uno está esperando a alguien, ¿verdad? Y está siempre concentrado, latente, si llega o no llega esa persona. Hay varios aquí matrimonios, y no sé si hay algunos muchachos, algunas chicas que están de novio. Y si están de novio, y si ese novio o novia iba a la iglesia, va a las reuniones, cuando podíamos reunirnos en forma física, seguramente estaría ahí y el que llega primero está buscando a ver si está ya su novia, su pretendido o no. Y si no está, está ahí estirando el cuello para ver si es que está ingresando o no. Ese era el anhelo, ¿verdad? Si llega o no llega la persona que uno realmente ama. Bueno, la idea es esa. Pablo tiene celo, él tiene la vista, la mirada siempre pendiente en que el Señor pronto viene. Y él está con su cabeza extendida, mirando, vigilando, atento la pronta venida del Señor. Significa una espera intensa, un anhelo deseoso, indicando eso, como si estirara la cabeza con espera antes de algo proveniente de cierto lugar. Eso es lo que él espera, está anhelando. Ahora, de lo que él anhela y esperanza, y al final de ese texto, verso 20, dice, ahora también será magnificado Cristo. Es otra palabra importante, magnificar, que significa exaltar, engrandecer, ensanchar. Denota hacer grande, resaltar las cualidades de una persona. Ahora note, Pablo estaba en la cárcel, Pablo estaba a punto de morir, él lo sabía sin el tiempo y tenía que decidir si dejarlo libre o hacerlo matar, morir. Por eso al principio él duda de eso, ¿verdad? No sabe qué es lo que va a pasar. Dice el verso 19, porque sé que vuestra oración y la sublimación del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Él dice, bueno, como ustedes están orando y el Espíritu Santo está escuchando, puede resultar eso en mi libertad. Todavía como está ahí en dudas hasta ese momento si va a salir libre o va a morir. Pero en el caso que tendría que morir, él no quería morir, digamos, dejando un mal testimonio para, para el Señor. La palabra ahí es engrandecer. Él quería que resalte las cualidades
del Señor Jesucristo aún en la muerte. Ahora, a mí eso me sorprende, hermano, porque su mente no estaba puesta en una, digamos, pensando en tener la libertad. Él estaba en la cárcel, su mente injustamente, él estaba por causa de predicar el evangelio, pero su mente estaba en magnificar, en exaltar la persona del Señor Jesucristo. Y eso me cuesta concebirlo, me cuesta porque por ahí es fácil entender que uno ora pidiendo a Dios que glorifique dando vida. ¿eh? Yo he tenido varias oportunidades de orar por personas que estaban en el umbral de la muerte. Señor, dale oportunidad para que Él te reciba. Y Dios contestó esa oración en 2 ocasiones con 2 personas. Y Dios le dio la oportunidad para que reciba. Uno aceptó y el otro no. Ahora es de Dios darle estas cosas. Y uno puede decir, Señor, glorificate dando vida. Ahora es difícil o algo inconcebible decir que se glorifique a través de la muerte. Eso es lo que Pablo estaba diciendo, ¿verdad? Pero el deseo apasionado de Pablo era que si Dios permitía que él muera, que Cristo se glorificara, que Cristo mostrara su grandeza a través de lo que él hizo en la vida y en la voluntad de él a través de Pablo, y que podía ser de ejemplo para muchos creyentes. Ahí en Apocalipsis 14, verso 13, si bien es cierto ustedes en el tiempo de duración, pero es interesante ver esto, dice Apocalipsis 13, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansen. Pablo podía decir, creyentes también. Yo no sé, hermanos, si ustedes conocen esa, el testimonio de aquella persona que escribió el corito, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Conocen? Háganme una seña o no lo conocen. Sí. Bien, vieron que era una persona que, un misionero o algo así, ¿verdad? A ver, ¿quién lo cuenta? A ver, Matías, cuéntelo por favor. O Marcos. Sí, sí, es una muy linda historia, es una familia que vivía en una aldea y una familia cristiana que vivía en una aldea y ellos habían recibido a Cristo y cuando el jefe de toda esa tribu, el jefe los llama y los lleva a una plaza para sacrificarlos. Entonces este hombre, el jefe, le dice al hombre, al padre de la familia, ¿no? Que negara su fe, porque si no iban a ir muertos todos. Entonces él no tenía nada, o sea, no tenía que decir y comenzó a cantar una canción que él había compuesto desde el día que él había aceptado su corazón y comienza a cantar, he decidido seguir a Cristo. Y ahí matan a sus hijos. Entonces el jefe de la aldea le da otra oportunidad para salvar a su mujer, que si negara su fe, no lo iban a matar. El hombre seguía cantando, decidió seguir a Cristo, matan a la mujer. Le da la última oportunidad para salvar su propia vida y le dice, este hombre sigue cantando, él decidió seguir a Cristo, y lo matan a él. Entonces murió en toda la familia. Pero se sembró una semilla en el corazón del jefe, que al tiempo fue germinando esa semilla, y al tiempo este hombre en el mismo lugar manifestó recibir a Cristo en su llegar el Evangelio a su vida, y por esa familia, ¿no? Que dio una fe verdadera, el sacrificio de esa familia, se convirtieron todos ahí en el pueblo
por la fe verdadera de esta familia. Correcto. El testimonio de ese hombre y de esa familia, después el cacique y casi toda la aldea pudieron recibir a Cristo también, ¿verdad? En lo que está allí. Ahora, Pablo está en situación. Él dice, yo no sé qué conviene. Si tengo que partir, lo que quiero hacer es partir siendo fiel y que Cristo sea magnificado. Los atributos de Cristo, el propósito de Cristo sea glorificado, sea engrandecido. Y no quiero presentarme avergonzado a renunciar en este último tramo de mi vida negando mi fe. Parafraseando, ¿verdad? En cuanto a ello. Ustedes saben que mi papá, ya con el Señor, nació por un acto de violación que le hicieron a mi abuela. Mi abuela tenía 12 años, la violaron y bueno, quedó embarazada y cuando nace mi papá, ella tenía 13 años recién cumplido y era muy chica y era una chica, digamos, mi abuela que estaba como criadita incluso en otras familias, entonces le dieron de adopción a mi papá. Y le tomó una familia que no podía tener hijos, de apellido Ramos, mi abuelo, adoptivo. Entonces lo adoptaron y estuvo muy contento mi papá hasta los 8 años aproximadamente. Después fallece la madre adoptiva llamada Manuela y ahí se entera mi papá que ella no era su madre biológica, sino era adoptado. Con el tiempo mi abuelo la lleva a su madre biológica porque no podía tenerlo, quería casarse con otra persona, entonces le lleva, y cuando la lleva la madre biológica, mi abuela Juana, ella ya estaba casada y el esposo no lo quería tener, entonces lo internaron en un colegio católico, hizo todo en la primaria, la secundaria, y cuando ya estaba a punto de egresar, él quería seguir siendo la carrera para cura, para sacerdote. Entonces, cuando salió uno de esos fines de semana para visitar a mi abuelo adoptivo, al quien adoptó, a mi papá, vio un grupo de personas que iba y entre eso iba mi mamá. Y dijo, wow, qué linda chica que es ella. La voy a seguir a dónde va. Y era la familia de mi mamá. Mi mamá tenía su papá, su mamá y 7 hermanos. Ella era la menor de todos. Las 9 personas iban a la iglesia. Acá en una iglesia en calle Salta, que ya tiene más de 100 años, era la primera iglesia. Y él empieza a seguir y llega con ese lugar donde estaban con velo. En ese tiempo los católicos ponían velo y leían la Biblia. Y eso es lo que les sorprendía, porque en esos tiempos los católicos le prohibían leer la Biblia. Y él decía, ¿cómo ellos pueden leer la Biblia y nosotros se nos prohíbe? Ese le llamó la curiosidad. Así que empezó a ir por 2 motivos, por esa curiosidad y por perseguir a mi mamá. Y por ir tantas veces, terminó recibiendo a Cristo. Entonces, cuando recibe a Cristo, le dice a mi abuelo, quien lo adoptó, papá, yo ahora he dejado el catolicismo, no voy a seguir la carrera de cura o de sacerdote. Yo ahora recibí a Cristo y voy a una iglesia evangélica. Así que, como ya no podía estar internado porque ya terminaba la secundaria, entonces él tenía que regresar a la casa de mi abuelo. Y mi abuelo dijo, vos acá no pisás. Si te has vuelto evangélico, no pisás. Y toda su vida fue rechazado de muchas formas, y más todavía cuando profesó creer en Cristo. 2 semanas antes que fallezca mi abuelo, lo hizo llamar a mi papá para preguntarle cómo puede saber, estar seguro él, si va a ir al cielo o no. Y le predicaron el evangelio y él hizo profesión de fe.
Ahora, querido, yo no sé cuál pueda ser la historia, pero todos, de alguna manera, si el Señor no viene a llevarnos todo, que eso sería lo ideal, ¿no? Sería lo ideal, que el Señor venga ya y nos lleve a todos juntos. Pero si el Señor no viene todavía, algún día, en algún momento vamos a partir. Ahora la idea es, Pablo nos deja este ejemplo diciendo, yo quiero que en mi partida aún tú seas glorificado. Entonces Pablo tenía ese deseo de que si iba a ser ejecutado, quería ser fiel y que Cristo se glorificara. Si iba a ser declarado inocente o liberado, quería continuar magnificando a Cristo en su cuerpo, siguiendo, obedeciendo la misión que el Señor les había convocado. Seguimos avanzando y ahí este otro punto, dice el himno 410 de nuestro himnario: he de ir sin ningún fruto que presente a mi Señor, no le llevo ni un trofeo ni servicio de valor, he de ir sin ningún fruto, he de ver a Cristo así, con el tiempo malgastado he de presentarme allí, de la muerte no me asusto, Cristo es ya mi Salvador, para Él nada yo he hecho, esto sí me da dolor. Ojalá que esta última estrofa no sea nuestra experiencia. Y si lo es, podamos revertirla. Podamos decir, bueno, yo, como el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo. Y si tengo que morir, es ganancia. En la versión Dios habla hoy, traduce ese verso 20, pues si espero firmemente que Dios no me dejará quedar mal, sino que ahora como siempre se mostrará públicamente en mí la grandeza de Cristo, tanto si sigo vivo como si muero. Y eso es lo que pensaba Pablo en cuanto a su deber. Ahora, no solo un deseo que tenía Pablo, sino también un deber, un gran deber en la vida y en la muerte. Y es lo que estábamos hablando. Para mí el vivir es Cristo. Aquí en pocas palabras tenemos la filosofía de vida que tenía Pablo. No vivía para el dinero, para la fama, para el placer. El objetivo de su vida era amar y adorar al Señor Jesucristo. Quería que su vida fuese como la vida de Cristo. Quería que Salvador viviese su vida por medio de él. Él dijo, para mí el vivir es Cristo. La vida en Cristo no es fácil, pero sí es gloriosa. Vivir en Cristo se manifiesta, como está en el cuadro, vivir en Cristo se manifiesta en vivir para Cristo. Esto sucede cuando Él desarrolla su voluntad sobre la nuestra. Esta es la clave de una vida fructífera y gloriosa. Eso es lo que Él decía. Y el morir es ganancia, porque la unión con Cristo se realiza en plenitud. La muerte en realidad es una pérdida grande para el hombre carnal, porque pierde todos esos hábitos y compromisos terrenales. Pero para el creyente verdadero es ganancia, porque es el fin de todas las debilidades y miserias. Le libra de todos los males de la vida y le lleva a poseer el bien principal. ¿Qué significa para usted la vida? ¿Por qué causa vive? ¿Cuál es el propósito principal, la prioridad por la cual usted utiliza su vida? ¿Está viviendo para solo cosas terrenales o su tesoro realmente está para con las cosas eternales? Una vez que estábamos en una reunión de matrimonio hablando de este tema, mi esposo empezó a orar de esta manera y decir,
Señor, si tienes que llevar a alguno de los dos, mejor llévatela a mi esposa. Parecía gracioso como oraba, ¿no? Porque imagínate que diga, Señor, si tenés que llevarle a alguien, llévatela a mi esposa. Pero él decía que sabemos que los que queramos somos los que seguimos sufriendo. Y los que parten no sufren. Ya pasan a estar con el Señor, donde no hay dolor, donde no hay llanto, ¿verdad? Para estar siempre con el Señor. Es notable porque el año de lo que él empezó a orar así, empezó a tener problemas de leucemia. Y él fue el primero que partió. Muy joven, 40 años tenía. Entonces, un chaqueño, bien fuerte, bien trabajador, pero le sorprendió con esta enfermedad que en 40 días, 41 días, lo llevó, digamos, al umbral entre la vida y la muerte, y por 2 días estuvo en terapia intensiva y partió. Hoy se congrega con nosotros su esposa, una de sus hijas ya se casó, y otro hijo que era niño cuando él partió ahora es adolescente. La muerte nos puede llegar en cualquier momento y nosotros debemos estar preparados para el encuentro con Dios. Pablo estaba en esa situación, ¿verdad? Y tenía un dilema. Y él decía, ¿qué voy a hacer? Dice el verso 22 y verso 23, más si vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y parece que Dios le confirma en ese momento a Pablo cuando está escribiendo esta carta, porque dice el verso 25, y confiado en esto, sé que quedaré. Y ahí lo afirma. A un principio, en el verso 19, como él estaba esperando la respuesta a las oraciones y las intercesiones de oraciones que hacían los de Filipenses en favor de él. Pero aquí es como que Dios ya le confirma. El verso 25 dice, sé que quedaré, que aún permaneceré con vosotros, con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe. Es decir, esta disyuntiva de Pablo, el apóstol, no era entre vivir en este mundo y vivir en el cielo. Entre ellos no hay comparación, era entre servir a Cristo en este mundo y disfrutar de Él en el otro, en el paraíso, estando con el Señor. No entre dos cosas malas. Para Él las dos cosas eran buenas. Si yo me quedo porque sé que hay un trabajo todavía que terminar. Hay tareas todavía que tengo que lograr. Hay metas y objetivos que el Señor ha puesto para que alcanzar. Pero si me voy, es muchísimo mejor porque voy a estar para siempre más el Señor. Ahora la palabra partir, ahí está anotado ahí en el papel, es interesante que tiene esa palabra ahí en griego, tiene 4 acepciones por lo menos. Primero significa desatar un animal del yugo, del arado. Para Pablo la muerte era descanso de su labor. La otra acepción de esa palabra es soltar cuerdas de una tienda de cabaña. La otra acepción es soltar las amarras de un navío. La otra es quitar las cadenas. Todas concluyen, todas dan un fin. Pablo dice, quedarse o partir para estar con Cristo. Dios nunca va a transportar de la tierra al cielo a alguno de sus hijos que a menos que haya completado su propósito aquí en la tierra. Por esa razón, querido hermano, tú tienes un propósito, principalmente es tu familia,
de afirmar su fe en Cristo, para que sus decisiones sean tomadas en Cristo, para que ellos puedan en todo momento escoger a Cristo. Yo todavía tengo 2 hijas solteras, una tiene 19 años, la Belén tiene 22, ya son señoritas, pero noto que todavía en la menor necesito afirmar que se afirme su fe en Cristo. Ella conoce intelectualmente, pero noto que todavía por ella misma debe afirmarse. Y uno está como padre para orar, para ayudar, para afirmar, a que él pueda escoger siempre, escoger la decisión por Cristo. Principalmente en la familia, pero también en el ministerio que el Señor nos ha dado. Pablo resignó su deseo personal de estar con su Señor por la necesidad de la edificación de la iglesia y el progreso del Evangelio. Por eso qué importante que te irás, qué importante es que puedas tener el contacto con las personas, ser discipulado a pesar de que no nos podemos reunir físicamente, pero lo podemos hacer en forma virtual. La semana pasada, gracias a Dios, hemos tenido lindo bendición de un papá que se reconcilió con Dios. Me envió un mensaje y dice, quiero volver a la cena del Señor, pero no sé si tendré que esperar a que se habilite la iglesia porque para poder hablar con ustedes. Si es por eso, lo podemos hacer en forma virtual. Y que tuvimos un encuentro en forma virtual. Y él pidió perdón al Señor y estaba con su esposa y sus hijos, 3 hijos, 2 adolescentes y una niña, y allí pidiendo la restauración para seguir al Señor. Fue notable, muy bonito, gracias al Señor. Aún se puede restaurar, aún se puede predicar el Evangelio, aún se puede discipular, a pesar de que estamos en cuarentena, pero se puede hacer. Pablo estaba en la cárcel, y aunque estaba en la cárcel, él tenía todavía el propósito de seguir edificando la iglesia, ya sea en la cárcel o en la libertad. Pero él dice, yo sé, ahí en el verso 25, sé que quedaré, que no iba a partir, y que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y vuestra fe. El deseo que Pablo tenía de seguir en esta vida no es para vivir para sí, sino para otros, a los que podía seguir ayudando. Y el que vive para los propósitos de Dios, hermanos, vivirá para servir a otros y de esta manera va a glorificar a Cristo. Así que si Pablo conservaba la vida para poder vivir e ir a verlos otra vez, ellos tendrían razones para sentirse orgullosos de Jesucristo. Es decir, podrían mirar a Pablo y ver en él un ejemplo a seguir. Por medio de Cristo, una persona puede uno fortalecerle y mostrar un modelo para poder vivir y cómo vivir glorificando al Señor. Es el deber de todo cristiano, el confiar de tal manera que los demás puedan ver en él lo que Cristo puede hacer por una persona que le ha entregado su vida. Entonces aquí terminamos esta lección. Terminamos esta lección con estos, ¿verdad? La gran decisión que ha tomado él. Servir para la gloria de Cristo y el bien de la persona. Pablo resignó su deseo personal de estar con su Señor para la edificación de la iglesia. Por eso, querido, terminamos en ese capítulo que proclamamos a Cristo correctamente cuando somos fieles en el sufrimiento, fieles en el anuncio del Evangelio y fieles en cumplir tu ministerio y testimonio hasta la muerte.
hasta que el Señor nos venga a buscar. Cuando el Señor nos venga a buscar, entonces sí podemos dejar un legado, que el Señor nos permita dejar un legado digno de que pueda ser imitado. ¿Ok? Muy bien, vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por el testimonio de Pablo. Estuvo en una situación muy comprometida. Estaba en la cárcel, no sabía si iba a ser liberado o si iba a ser muerto por causa del Evangelio. No conocemos quizás nosotros esta magnitud de esta experiencia tan fuerte, de que nuestra vida dependa el testificar a Cristo o no. Sabemos que hay muchos cristianos que son perseguidos y que aún dan su vida por ti. En nuestro país no hay de esta situación a tal extremo. Sin embargo, nos cuesta en muchos de los casos serte fiel. A veces en cosas tan pequeñas. Y a veces te canjeamos por la comodidad, te canjeamos por otras situaciones terrenales, desplazando la prioridad ante ti. Perdona si es que es así, Señor. Perdónanos. Y ayúdanos y conquista. Seas tú, y que podamos disfrutar viviendo de esta manera. Porque cuando tú llenas nuestra vida, podemos tomar decisiones correctas y disfrutar de una vida santa, de una vida que te honre a ti. Ayúdanos a vivir de esta manera. Gracias por este testimonio de Pablo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén.